Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos otra vez a la Escuela Dominical, un estudio elaborado y dirigido con mucho cariño para la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece. El día de hoy seguimos estudiando el libro del Apocalipsis y les pido por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Si tiene la oportunidad de dar lectura en voz alta con su familia desde casa, le pido que lo haga. Apocalipsis 14, del verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Se vuelve a enfatizar la misma idea que aparece en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 7. Estamos hablando del remanente de Israel. Vamos a hacer una oración y trataremos el tema de el remanente de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es perfecta, porque es santa, porque es útil para nuestra vida, Señor, porque fue inspirada por ti, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que esos santos hombres que tú elegiste, Señor, fueron conducidos para hablar tu mensaje. Te damos a ti la honra y la gloria y rogamos de tu iluminación en Cristo Jesús. Amén. Si recuerdan, una de las características más palpables en los libros apocalípticos, como sería el caso de Apocalipsis y el libro del profeta Daniel, es precisamente el asunto de los paralelos. Los paralelos son simplemente simbolismos que aparecen en un capítulo y que se vuelven a explicar en otro capítulo, probablemente con otros símbolos y con otros elementos. Pero al final de cuentas, los paralelos en la literatura apocalíptica lo que están haciendo es enfatizar o reiterar un símbolo que ya se nos había explicado con anterioridad. Un ejemplo muy claro será el libro del profeta Daniel, en donde el capítulo 2 nos habla de un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, y en ese sueño el rey ve una imagen grande que está fragmentada por diferentes elementos, los cuales están representando a los reinos que han de venir en un futuro. Bueno, ese capítulo 2 entonces nos explica cómo se iba a levantar el reino de los babilonios, el reino de los medo-persas, los griegos y los romanos. Pero en el capítulo 7 de Daniel se vuelve a explicar lo mismo, pero ahora con 4 bestias, en donde cada una de estas bestias está simbolizando y representando lo mismo que tenemos en las partes de la imagen del capítulo 2. Con esto entonces, hermanos, quiero decir que la apocalíptica o la literatura apocalíptica, por lo regular,
nos vuelve a explicar lo mismo, pero con diferentes símbolos. Tratando el asunto de los redimidos propiamente, aquellas personas que han sido redimidas por Dios, todo el Nuevo Testamento nos habla de dos grupos que desde un punto de vista meramente terrenal habían estado separados, divididos, pero que ahora estos dos grupos conforman un solo pueblo. En los términos de Juan, ambos grupos ahora conforman el reino de sacerdotes de Dios. En las palabras del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, si van conmigo para allá, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 11, el apóstol Pablo empieza a explicar este asunto de cómo dos pueblos, en este caso el pueblo judío y el pueblo gentil, que es todo el mundo no judío, a través de la obra redentora de Cristo Jesús, han llegado a ser un solo pueblo ante Dios. Y aunque geográficamente y culturalmente se puedan distinguir, delante del trono de Dios, tanto judíos como gentiles que han llegado a los pies de Cristo, que han colocado su fe en Él, ahora son un solo pueblo, un reino de sacerdotes. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los paganos o los gentiles, los no judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ese era un distintivo físico entre los judíos y entre los gentiles. Verso 12, bueno, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso significa estar muertos en nuestros delitos y pecados, porque estar muertos denota estar sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o muertos, o separados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vean cómo se usan incluso tres metáforas: un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo. En otras palabras, de dos grupos o de dos pueblos étnicamente, geográficamente y culturalmente distintos, por medio de Cristo ahora solo hay uno. Evidentemente, todos aquellos que estén en Cristo Jesús, no importando si son judíos, no importando si son gentiles, todos ellos conforman un reino de sacerdotes, un solo pueblo. Bueno, esta idea que es muy clara en Efesios, en Apocalipsis, el apóstol Juan la explica a través de simbolismos. A través de simbolismos que obviamente podían entender los hermanos de Asia Menor, ya que estaban confabulados o relacionados con el lenguaje, las figuras y la cultura en la cual se desarrolla este pensamiento. En el capítulo 4, entonces, si ustedes ven con atención, en el capítulo 4, por favor, versículo 4, se nos dice que alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El símbolo de los 24 ancianos, obviamente, es el símbolo de los redimidos, porque en el capítulo 5, versículo 9, los 24 ancianos cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Evidentemente, los 24 ancianos son el símbolo de los redimidos, y claro está que el número 24 es solamente un símbolo, porque aquí nos habla de redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de manera que no pueden ser estrictamente 24. Pero entonces el número 24 debe ser entendido como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Bueno, precisamente el 24 tiene su base en el 12, que en el pensamiento de Medio Oriente, sobre todo en el pensamiento judeocristiano, es el número que representa al grupo de los redimidos. 12 tribus, 12 apóstoles, y en este sentido el número 24 está simbolizando a los redimidos, haciendo una pequeña diferencia desde una perspectiva cultural y geográfica nada más, porque todos los redimidos que se nos presentan en Apocalipsis, aunque son un solo pueblo, un número 12, el primer número 12 representa a judíos redimidos, y el otro 12 representa a gentiles redimidos, que si sumamos los números simbólicamente en el pensamiento apocalíptico, tenemos como resultado el número 24. Y entonces los 24 ancianos son solamente el símbolo de judíos redimidos, gentiles redimidos, que conforman al reino de sacerdotes de Dios y de Cristo. Un solo pueblo, pero que geográficamente, físicamente y étnicamente surgen de dos bandos, pero que ante el trono de Dios son un solo pueblo. Y se les llama ancianos por el hecho de que de los redimidos emana la sabiduría de Dios. Nosotros, el reino de sacerdotes, el pueblo de Cristo, la iglesia de Dios, seamos judíos, seamos gentiles, somos la sabiduría de Dios en este mundo. Por otra parte, se dice que están vestidos de ropas blancas, porque por el símbolo que aparece en Apocalipsis más adelante, en el capítulo 7, las ropas blancas son el símbolo de nuestra redención, de nuestra santificación, de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y tenemos coronas de oro en nuestras cabezas simbólicamente porque ya estamos reinando con Cristo. A Dios le plació darnos el reino a través de la obra de su Hijo Jesús. Bueno, entonces vean que en el capítulo 4 los 24 ancianos son el símbolo de los redimidos, tanto judíos como gentiles. Tal vez de momento no se puede ver claramente, pero a medida que una persona va leyendo con detenimiento el Apocalipsis, se puede percatar de cómo este asunto se explica de nuevo y otra vez con diferentes símbolos. Capítulo 7 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 8, nos habla de un grupo de redimidos al cual se le conoce convencionalmente como los 144,000 sellados, que obviamente por el texto son judíos redimidos de entre todos los judíos que había en la tierra. Pero otra vez, no podemos pensar que el número 144,000 es literal. Precisamente el 144 tiene como base otra vez el 12. 12 por 12, 144. Entonces, del verso 1 al verso 8, estos 144,000 sellados, otra vez, son el símbolo de los redimidos, pero destacando el aspecto judío, judíos redimidos. Lo que se conoce en el Antiguo Testamento y en la teología de Pablo como el remanente de Israel. Entonces el número 144,000 es el número que simboliza a los judíos redimidos en un grado indefinido, porque no sabremos cuántos judíos se van a salvar, pero tenemos la garantía de que judíos han sido salvos, se están salvando
y serán salvos. En las palabras de Pablo hay un total, un todo, un remanente escogido por gracia que alcanzará salvación. Cristo lo dijo en Mateo capítulo 24, que por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados, y esto en referencia al remanente de Israel. Pero vean que en el capítulo 7, verso 9 en adelante, se nos habla después de otro grupo de redimidos. Pero este segundo grupo no es precisamente judío, sino que por el verso 9 sabemos que son de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y allí en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos evidentemente ya habían muerto por causa del Evangelio de Cristo, habían sido perseguidos y asesinados, pero estaban en el trono de Dios reposando en la gloria de Cristo, pero también son descritos como redimidos. Noten entonces que en el capítulo 7 se nos habla de dos grupos, un grupo de redimidos judíos y otro grupo de redimidos gentiles, pero reiteramos, no son dos pueblos de Dios, son dos pueblos geográficamente, étnicamente y culturalmente, pero espiritualmente ante los ojos de Dios y de Cristo son un solo pueblo, pero se distinguen de manera cultural y geográfica, nada más. Entonces vean cómo el primer 12 de los ancianos está con los 144,000 y el segundo 12 que conforma a los 24 ancianos se describe del verso 9 en adelante con los redimidos gentiles que ni siquiera se podían contar. Bueno, y de repente vamos al capítulo 11 y en el capítulo 11 se nos habla de dos testigos que según el verso 3 del capítulo 11 estarán profetizando sin éxito. Dos testigos que según el verso 4 son los dos olivos, o sea, el reino de sacerdotes, por lo que dice Zacarías. Dos testigos que según el versículo 5, aunque muchas veces son perseguidos y dañados, sus enemigos también van a sufrir la justa retribución. Dos testigos que según el verso 6 tienen el poder como Elías y como Moisés, para garantizar que su testimonio viene de Dios a través de señales y prodigios. Dos testigos que según el verso 7 serán asesinados. Dos testigos que según el verso 8, al igual que nuestro Señor Jesucristo, serán perseguidos por los judíos. Dos testigos que según el verso 9 y 10 y 11, después de que mueren, serán levantados de los sepulcros. En otras palabras, estos dos testigos son el pueblo de Dios, pero se habla de dos testigos porque geográficamente otra vez se hace la distinción. Redimidos judíos, el primer testigo, redimidos gentiles, el segundo testigo. Y se explica su trayecto en este mundo a través de los símbolos que nos presenta el capítulo 11. Y entonces llegamos al capítulo 14 que hoy vamos a tratar de explicar de manera breve, porque el capítulo 14 del verso 1 al 5 nos vuelve a reiterar otra vez la misma idea, el reino de sacerdotes conformado por judíos y por gentiles. De manera muy panorámica, quiero que vean que el verso 1 del capítulo 14 nos habla de los 144,000, que son el símbolo de los redimidos judíos, o también se le puede llamar el remanente de Israel. Pero en el versículo 2 tenemos una voz que se escucha desde el cielo. Una voz que según el verso 2 es como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que escuchó el profeta era como de arpistas que tocaban sus arpas. En el verso 3 se nos dice que cantaban un cántico nuevo, o sea que esa voz es una voz al unísono de muchos individuos que están cantando un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Esa voz que viene del cielo, en la cual se puede ver a una multitud cantando, alabando a Dios, adorando a Cristo, cantando un cántico nuevo,
es simplemente el símbolo de esos redimidos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Esos redimidos gentiles que están en el cielo, en la presencia de Dios, en el trono del Padre, alabando y glorificando a nuestro Dios. Entonces vean cómo aquí de manera muy misteriosa se vuelve a hablar de estos dos grupos que conforman un solo pueblo. Pero vean que unos están en la tierra, los judíos redimidos, y los gentiles redimidos en el contexto de Apocalipsis están en los cielos alabando a Dios, y que su canto es respondido y aprendido por los 144,000 que están en la tierra, según el verso 3. Y entonces el capítulo 14 del verso 1 al verso 5, otra vez nos habla de estos dos grupos que conforman un solo pueblo. Pero de manera muy particular el capítulo 14, aunque nos habla de estos dos grupos que conforman al reino de sacerdotes de Cristo, hace mucho énfasis en las características de los 144,000. 144,000 hemos dicho ya, y pueden ver los videos anteriores, es el símbolo de los escogidos judíos en un grado indefinido, por eso el 1000, porque no sabemos cuántos se van a salvar, pero sabemos que hay un remanente que Dios ya escogió y que está siendo salvado y que llegará al punto culminante de su redención. Pero hay varios aspectos que hay que destacar aquí. En primer lugar, número 1, el remanente de Israel como la propiedad exclusiva de Dios. Repito, en primer lugar, se nos habla del remanente de Israel como la propiedad exclusiva de Dios. Noten por favor el verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hablamos de propiedad, hablamos de posesión, hablamos de personas que han sido compradas, y esto se pone de manifiesto por el hecho de que sus frentes han sido marcadas por el nombre de Cristo y por el nombre de su Padre. Esto es un paralelo a lo que pasaba con la bestia en el capítulo 13, versículo 16, que nos dice que la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, porque precisamente los que eran marcados por la bestia, de manera consciente o inconsciente, estaban gritando con esa marca: somos propiedad del emperador. El emperador es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero ahora en el capítulo 14, verso 1, lo que tenemos es precisamente al grupo de judíos redimidos, simbolizados como la propiedad exclusiva de Dios. Y evidentemente la marca en la frente es solo un símbolo que también usa el apóstol Pablo para los gentiles, para todos los redimidos en general. Pero este símbolo está indicando que cada judío que es marcado es un judío que ha llegado a los pies de Cristo, un judío que ha sido comprado por sangre y que ha sido ya redimido por Dios. Vean conmigo Efesios, por favor, porque existe en el cristianismo la discrepancia en la cual se piensa que los judíos son un pueblo superior o más especial que los gentiles redimidos. La realidad es que esa propiedad de Dios, ese sello que Dios nos coloca, es solamente un símbolo, pero es una realidad genuina, no solamente en los judíos que creen en Cristo, sino también en usted y en mí, gentiles que hemos creído en Cristo. Versículo 12 del capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 12. Pablo dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los judíos, porque Pablo, juntamente con su pueblo, los judíos, primeramente ellos estaban esperando en Cristo. En las palabras de Pablo en Romanos, al judío primeramente. Verso 13, en él también vosotros, los gentiles,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello. No es un sello visible, no es un sello en la frente, dijimos, es un símbolo, pero el sello tiene que ver con una realidad, que el Espíritu Santo ha venido a morar en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, si tienes a Cristo, el Espíritu Santo es la marca y el sello que te garantiza que serás redimido plenamente en el día de Cristo y que te coloca como propiedad de Dios. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿todos los judíos que existen son pueblo de Dios? ¿Todos los judíos que carnalmente descienden de Abraham son hijos de Dios? ¿Son propiedad de Dios? Bueno, desde un punto de vista, todas las criaturas, todo el universo es propiedad de Dios. Pero desde un punto de vista soteriológico, de salvación, espiritual, no todos los hombres son propiedad de Dios. Algunos están bajo la potestad de las tinieblas. Y en ese sentido, todos aquellos judíos que no tengan a Cristo en su corazón están perdidos, no son pueblo de Dios, son igual de perversos que cualquier otro gentil que no tiene a Cristo y están camino al infierno. En ese sentido, Pablo nos dirá que hay un remanente escogido por gracia y que hay un grupo total de judíos que alcanzarán redención. Ese remanente es lo que tenemos aquí. Un remanente escogido por gracia, capítulo 14, verso 1 de Apocalipsis, que en primer lugar se simboliza como la propiedad exclusiva de Dios. Son el pueblo de Dios juntamente con los gentiles redimidos. Y entonces ellos, según el verso 3, tienen la capacidad para aprenderse el canto que elevan aquellos que están ya en el cielo. Los gentiles cantando un nuevo cántico lo manifiestan a los que están en la tierra, a los 144,000, y los 144,000 se lo pueden aprender precisamente porque comparten la misma naturaleza, porque comparten la misma esencia, porque son un solo pueblo, porque tienen un mismo Señor, porque tienen una misma fe. Vean el verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Número 2, hermanos, anotamos, el remanente de Israel, juntamente con el pueblo gentil redimido, conforman el reino de sacerdotes. Repito la idea. El pueblo judío redimido, o el remanente de Israel, juntamente con los gentiles redimidos, conforman un reino de sacerdotes. Por eso son los 2 olivos. Por eso son 24 ancianos, porque aunque se distinguen geográficamente, étnicamente y culturalmente, son un solo reino de sacerdotes, un solo pueblo. Y por eso unos cantan y los otros lo aprenden, porque comparten la misma fe, comparten la misma esencia, comparten al mismo Señor, comparten la misma naturaleza en cuanto a la redención se refiere. Veamos por favor verso 4 y verso 5 para concluir con nuestro estudio. Dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Recordemos que estamos ante un libro altamente simbólico, hermanos. Hay quienes han tomado esto de manera muy en serio y dicen, pues los 144,000 o los judíos redimidos tienen que ser, en primer lugar, puros varones. Esto ya es discriminatorio porque entonces las judías que crean en Cristo pues no podrán ser salvas porque no son hombres. Otros dicen, bueno, tienen que ser varones, pero en segundo lugar tienen que ser vírgenes. Eso también es una especie de discriminación porque aquellos pecadores que llevaron una vida precoz, judíos que quieran creer en Cristo, estarían ya excluidos. Más bien,
El símbolo que se nos presenta en el versículo 4 nos remonta a la época de Nehemías y Esdras, que nos habla de aquella ocasión en la cual el pueblo judío regresa a su ciudad y muchos judíos vienen contaminados con mujeres extranjeras, pero solamente el remanente que se mantuvo fiel fue el remanente que agradó a Dios. Y precisamente tuvieron que expulsar a aquellas mujeres extranjeras porque el pueblo se estaba contaminando. Este solamente es un símbolo que nos indica que estos redimidos, estos 144,000, se mantienen puros ante Cristo, no por ellos, sino por la obra santificadora del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. También dice en el versículo 4, después de esto, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por eso hablamos de un remanente. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Estamos hablando otra vez de símbolos porque no puede haber un hombre que no mienta, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y de manera muy particular, el apóstol Juan está tomando como referencia a Sofonías, capítulo 3, verso 13. Vayan conmigo para terminar a Sofonías, capítulo 3, versículo 13. Se habla de una promesa, se habla de una cuestión gloriosa para Israel, pero no para todos los israelitas, sino únicamente para ese remanente que en los términos de Juan, en Apocalipsis, se simbolizan como los 144,000 judíos. Sofonías, capítulo 3, verso 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia. Todo lo que hablamos de su pureza virginal, todo lo que hablamos de que no mentían, todo lo que dijimos sobre que ellos seguían al Cordero y son sin mancha, se resume en el hecho de que este grupito, este remanente de Israel, no hace injusticia. Obviamente porque ya están en Cristo. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Los judíos tal vez al leer este texto pensaban que se refería a todo el pueblo y que se hablaba de una paz y un apacentamiento literal a través del Mesías. Pero la realidad es que esto se cumple en aquellos judíos, en ese remanente que ha creído en Cristo, que son apacentados, que viven rectamente, que viven bajo la verdad y que nadie los puede atemorizar, porque si Dios está con ellos, ¿quién en contra de ellos? Y siendo más claros, en la carta a los Romanos, vamos a dar lectura a algunos textos. Romanos, capítulo 9. Verso 6, se empieza a clarificar esta idea de que no todos los judíos son salvos ni serán salvos, solamente un remanente. 9:6 de Romanos, no que la palabra de Dios haya fallado, hermanos. Dios prometió que Israel sería salvo. Dios prometió que los judíos siempre formarían parte de su plan redentor. Y entonces no es que Dios desechó a su pueblo. Parcialmente algunos han sido endurecidos y han negado al Señor, pero en el verso 6 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, hermanos, porque no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, no todos, ni por ser descendientes de Abraham son hijos de Dios. Recuerden que Cristo le dijo, si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vuestro padre es el diablo. Eran judíos según la carne, sí, pero no eran judíos según Dios. No eran hijos de Dios. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, es decir, según Cristo, que es la promesa, son contados como descendientes. Capítulo 9, versículo 27. 9:27 de Romanos. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel
como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Lo que nos lleva al punto número 3 para concluir, hermanos. Solo el remanente de Israel, escogido por gracia, será salvo. Solo el remanente de Israel, escogido por gracia, será salvo. Capítulo 11 de Romanos, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque evidencia de ello es que yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así como hubo un remanente en tiempos de Elías que aún se mantenían firmes ante Dios. Verso 5. Así también aún en este tiempo, hermanos, ha quedado un remanente escogido por gracia. De manera que cuando llegamos a Romanos 11, versículo 26, que nos dice todo Israel será salvo, ya entendemos que todo Israel será salvo no se refiere a cada judío, sino a la totalidad de ese grupo, de ese remanente que Dios ya escogió y que en Apocalipsis se simboliza como los 144,000. ¿Cuál es la enseñanza práctica de esto, hermanos? Que no importa quién sea usted, si usted está en Cristo, usted tiene las mismas promesas que aquellos judíos redimidos. Y también no importa si usted es judío, descendiente de Abraham, si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene al Señor Jesús en su corazón, usted va a sufrir la misma ira, la misma perdición que van a experimentar los perversos paganos y gentiles que no tengan a Cristo. Y la pregunta de hoy es, ¿tiene usted al Hijo de Dios? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Nos vemos en unos minutos, hermanos, para el culto público, para dar inicio a la transmisión. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludos.